Muy buen día, compañeros y profesor del curso de Mecánica de Materiales. En este video les explicaremos el ensayo para la determinación del módulo resiliente junto a mis compañeros del grupo 4, Jennifer Geraldine Casas Pulido, Brigitte Viviana Olaya Sánchez, Leslie Natalia Rico Rojas, Andrés Felipe Laverde Villamizar y quien les habla, Diego Mauricio Núñez Ordóñez. Continuemos con el video. Como introducción al ensayo para la determinación del módulo resiliente, tenemos que en la ingeniería civil existen en general numerosas alternativas y opciones de campo. Entre estas, la ingeniería estructural, ingeniería geotécnica, ingeniería hidráulica, ingeniería de materiales, ingeniería de transporte, gerencia e ingeniería de construcción y por último, infraestructura vial y pavimento. De acuerdo a nuestro ensayo para la determinación de módulo de resiliente, lo llevamos a cabo con pavimento, donde es la área de la ingeniería civil encargada del diseño y mantenimiento de las vías y sus estructuras. En el diseño de pavimento las variables principales son el tipo de suelo y el tráfico. El módulo de resiliencia es uno de los parámetros de diseño de pavimentos más estudiados en todos los países. En este video describiremos cómo se procederá para la determinación del módulo de resiliente, incluyendo los materiales, el equipo que se debe implementar. Aparte también se hablará de su metodología, la normativa a tener en cuenta, el procedimiento y análisis con el fin de llegar a una conclusión. Como objetivos o propósitos para la determinación del módulo resiliente tenemos 4 puntos importantes. El primero, los métodos descritos son aplicables a muestras inalterables de subrasantes naturales y compactadas en el terreno, así como a muestras alteradas de suelos de subrasante y de materiales granulares, preparadas para el ensayo mediante compactación en el laboratorio. Segunda, en este método, los niveles de esfuerzo empleados para la determinación del módulo resiliente tienen en cuenta la ubicación del espécimen dentro de la estructura del pavimento. O sea, las muestras que representan las capas de base y de subbase se someten a estados de esfuerzo diferentes a los que se aplican en un material de subrasante general. Por lo que el tamaño del espécimen de ensayo depende del tipo de material, definido por su granulometría y su plasticidad. 3. El valor del módulo resiliente determinado para este método es una medida del módulo elástico de los materiales ensayados, reconociendo ciertas características de no linealidad. Cuarta, los valores del módulo resiliente se pueden emplear en un conjunto con modelos de análisis de respuesta estructural, tanto para valorar la respuesta con los materiales ante la acción de las cargas, como para diseñar estructuras de pavimentos. Hola, mi nombre es Jennifer Casas y en este momento vamos a hablar sobre la metodología para un ensayo de módulo resiliente. Este describe muchos procedimientos para la determinación del módulo de resiliencia de los suelos subrayante y de materiales granulares de base y su subbase. En esta incluye la preparación de las muestras y del ensayo bajo las condiciones que simulan razonablemente las características físicas, donde los estados del esfuerzo de la materia en pavimentos flexibles y en pavimentos sometidos a cargas móviles muy pesadas, donde se va a transitar. Los métodos descriptivos de estas aplicaciones son altas de los suelos subrayantes naturales y compactadas en el terreno. Son aplicaciones donde se muestra su capacidad de compactación. Las muestras que se representan en la capa de la base y la subbase las someten a estados de esfuerzos donde el espécimen depende del tipo de material, la definición de su granulometría y su plasticidad. El valor del módulo resiliente es determinado por el método de una medida elástica de los materiales que se ensayan y el reconocimiento de ciertas características de no linealidad. Lo siguiente es la determinación de los materiales que se utilizan en este ensayo. En este ejemplo tomamos la norma ASTO de 193 CBR, que tiene un alcance de los ensayos que se hacen usualmente sobre las muestras compactadas,
donde el contenido de humedad es óptima para un suelo específico, dependiendo su muestreo. Entonces, el método que se describe este procedimiento es para determinar la relación del soporte del suelo, su base y afirmados. Los equipos que se utilizan para la compactación son un molde de diámetro de 6 pulgadas, altura de 7 a 8 pulgadas, un collarín de 2 pulgadas, un disco esparcidor, un pistón, peso de 10 libras y altura de caída de 18 pulgadas, pesas de plomo anular de 5 libras, pistón de penetración. Para la prueba de penetración se utilizan unos materiales diferentes, los cuales son los siguientes: pistón de sección circular de diámetro de 2 pulgadas, prensa hidráulica con una velocidad de 0.2 pulgadas por minuto, un anillo calibrado, equipo misceláneo, balanza, horno, tamices, papel filtro. Estos son los materiales necesarios para poder realizar un laboratorio donde vamos a poner a prueba un módulo resiliente para pavimentos con la norma que se especificó. Como normativa para nuestro trabajo tenemos la norma AASHTO, que es American Association of State Highway and in Transportation Officers. En español, Asociación Americana de Oficiales de Carretera Estatales y Transportes. Esta norma fue la primera norma reconocida para el diseño y la construcción de puentes, convirtiéndose en una norma nacional. Dentro de esta norma existe el método elástico ASD, en el cual se debe estimar las cargas de trabajo o de servicio, es decir, las cargas que el esfuerzo tiene que soportar, para luego diseñar los miembros estructurales con base de cierto esfuerzo permisible. Por otro lado, también tenemos el método plástico LRFD. En este método, las cargas de trabajo se estiman y se multiplican por ciertos factores de cargas o sobrecapacidad y elementos estructurales, diseñando entonces con base a su resistencia de colapso. Buenas tardes, el día de hoy les hablaremos sobre el procedimiento para determinar el módulo de resiliencia. Para ello tenemos que realizar primero un ensayo de resiliencia de material y para hacerlo tenemos dos métodos. El primero es el método de Charpy y el segundo el método ISO. Para determinar este ensayo resiliente por el método de Charpy se realiza con una máquina o péndulo Charpy, el cual mide la energía consumida en la ruptura de una probeta por un golpe sobre ella. La máquina tiene un péndulo de masa M minúscula, la cual se dejará caer a una altura H mayúscula, para que golpee la probeta el material cual queremos calcular el módulo resiliente. La probeta debe tener una cuña y el péndulo siempre golpeará al lado contrario de esta. H en minúscula será la altura final del péndulo y la temperatura normalizada será de 20 grados centígrados. La energía gastada por el péndulo se calcula por la diferencia entre la energía del péndulo Charpy antes de golpearla y la energía que guarda el péndulo después de golpear la probeta. La fórmula es la que está apareciendo en este momento. Para realizar el ensayo por el método ISO es muy parecido que el método de Charpy. La única diferencia es que la probeta se incrustará en una mordaza vertical y el péndulo golpea la probeta en la misma dirección que la cuña. Los cálculos se harán de la misma manera que en el método de Charpy. Para determinar el módulo resiliente, será esta la energía dividida por la superficie de la probeta que se rompió. La fórmula para calcular el módulo resiliente es la que están viendo en pantalla, donde S será la sección de la probeta por la parte de la cuña. Normalmente, el módulo resiliente se expresa en unidades de kilogramos sobre centímetro cuadrado o similares. Para entender mejor este cálculo veremos a continuación un ejemplo. Los materiales que componen los pavimentos, incluyendo las terracerías y el terreno de cimentación, son sometidos a cargas dinámicas de diversas magnitudes, que son transmitidas por el tránsito vehicular. En el laboratorio se realizan las pruebas triaxiales, tratando de simular las condiciones más desfavorables para el material.
Durante estas pruebas debe aplicarse una presión constante de confinamiento que varíe con el esfuerzo desviador. Las gráficas de esfuerzo y deformación fueron obtenidas por la aplicación de cargas repetidas por medio del paso de un tractocamión. Se puede apreciar que las cargas que transmiten los vehículos es de forma de pulsos, cuya magnitud depende de diferentes factores como la presión de inflado de las llantas, la carga por eje, además de la velocidad y el nivel de tránsito diario. El comportamiento de esfuerzo-deformación de un suelo puede ser de dos tipos, resiliente o plástico. Los ciclos de deformación tienden a disminuirse hasta el punto que estos desaparecen. En la gráfica B se muestra la acumulación de la deformación total y plástica durante un cierto número de ciclos. Como conclusiones de este laboratorio tenemos, primero, el módulo de resiliencia se obtiene a partir de un ensayo triaxial en el que el esfuerzo de confinamiento se mantiene constante y el esfuerzo desviador se aplica cíclicamente. Este parámetro se define como el cociente del esfuerzo desviador aplicado y la magnitud de la deformación unitaria recuperable. Como segundo punto tenemos que en suelos cohesivos el módulo de resiliencia disminuye al aumentar el nivel de esfuerzo desviador y en general es poco sensible a la magnitud del esfuerzo del confinamiento. También todo depende de las condiciones de compactación, del número de ciclos aplicados y es afectado por el fenómeno de tixotropia. Como tercer punto, tenemos que en suelos granulares el módulo de resiliencia aumenta con el nivel de esfuerzo aplicado. También influye la naturaleza de los agregados como el grado de solidez, la forma de la partícula, la composición granular, el contenido de agua y el peso volumétrico.